¡Qué paliza le pusieron al inglés! El día de ayer por la tarde, Chris Billam-Smith salió del hospital. Después de la pelea que tuvo contra el zurdo Ramírez, Chris Billam-Smith compartió varias fotos en sus redes sociales, agradeciendo a Dios por estar vivo. Billam-Smith dijo que la pelea contra el zurdo Ramírez ha sido la pelea más difícil de toda su vida. Billam-Smith dijo que nunca había peleado contra ningún boxeador mexicano y que jamás se imaginó que los mexicanos fueran tan peligrosos. Billam-Smith dijo que está en proceso de recuperar su vista del ojo izquierdo y afortunadamente el nervio óptico no está afectado, así que con un poco de tiempo Billam-Smith podrá ver al 100% primero Dios. La vista no fue lo único afectado, ya que pelear contra el mexicano le dejó una factura muy cara al terminar con 5 costillas rotas. Billam-Smith también terminó con fractura de metacarpianos en su mano izquierda y en sus redes sociales compartió la experiencia y dijo que la cara del zurdo Ramírez estaba hecha de piedra, que primero Smith se fracturó la mano antes de hacerle daño al zurdo. Es simplemente el boxeador más agresivo y resistente que he enfrentado, señala Billam-Smith. Esta es la primera vez que Billam-Smith salió fuera de su país para pelear y le tocó la durísima prueba de enfrentar a un mexicano. Los mexicanos son punto y aparte en el boxeo y esta lección le queda muy clara al inglés, a quien se le aplaude y se le respeta porque fue un magnífico rival para el zurdo, y Billam-Smith ha sido magnánimo en la derrota, al igual que el zurdo ha sido muy humilde en su victoria, porque sabe que su próximo reto será un reto mortal. El zurdo Ramírez sabe que la próxima pelea viene durísima. Oscar de la Hoya compartió en sus redes sociales que ya hay acercamientos oficiales para que el zurdo Ramírez enfrente al campeón Jai Opetaia. Sí, el oriundo de Mazatlán, Sinaloa, después de unificar el cinturón de la AMB y de la WBO, ahora irá por el campeonato de la IBF en manos del australiano Jai Opetaia. Y según el BoxRec, el mexicano zurdo Ramírez se encuentra clasificado como número 1 en los pesos cruceros. En el número 2 está el australiano Opetaia y en 3 queda el valiente inglés Chris Billam-Smith. A zurdo Ramírez yo lo vi muy bien en su pelea contra el inglés Billam-Smith. Este fin de semana pasado estuvo lleno de acción y la verdad, una de las mejores peleas de este fin de semana fue la pelea del zurdo Ramírez. Y es que vimos a otro zurdo. Este zurdo a mí sí me convenció, se ve que ha evolucionado mucho su estilo y que ya superó psicológicamente la dolorosa derrota contra Dimitri Bivol. Oscar de la Hoya en sus redes sociales ha señalado que la pelea del zurdo Ramírez contra Opetaia la quiere para marzo del próximo año y que trabajaría de nuevo con el tío Turquis para armar otra super cartelera digna del fan más exigente. Zurdo Ramírez contra Jai Opetaia, una pelea que no me la puedo perder. ¿Y tú a quién le vas? Yo voy al zurdo. El zurdo tiene 33 años y tiene muchas posibilidades de vencer al australiano. El zurdo Ramírez, el campeón unificado de la WBO y de la AMB, tiene un récord profesional de 47 peleas ganadas, 30 de ellas por nocaut, una derrota ante Dimitri Bivol, y está conquistando los pesos cruceros. Ambos, tanto el australiano como el mexicano, tienen muy similar poder noqueador. Opetaia y zurdo son peleadores que están muy parejos en cuanto a físico. Opetaia está invicto, tiene un récord profesional de 26 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut, y es el campeón de la IBF de los cruceros. Opetaia nunca ha peleado en los Estados Unidos, ha peleado en Australia, en Inglaterra, y sus últimas 2 peleas fueron en Arabia Saudita. El equipo de Opetaia tiene una muy buena relación con el tío Turquis, al igual que Oscar de la Hoya. Las posibilidades de ver esta pelea son realmente altas y cuando llegue el anuncio oficial, como siempre, seremos los primeros en informarles. Y para que estés al tiro con todas las noticias del boxeo, suscríbete a Richie Blog si eres de esos seguidores indecisos que aún no se han suscrito. Suscríbete al canal para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Y qué madriza se llevó el inglés, y es que la verdad, hoy por hoy los mexicanos son los padres del boxeo inglés. México le tiene bien tomada la medida a los ingleses. Los mexicanos aprendimos el boxeo de los ingleses, pero lo evolucionamos, lo perfeccionamos con nuestro propio estilo, haciendo un estilo totalmente único en el mundo, el estilo mexicano.
el estilo con más huevos del planeta. Y regálame un like si opinas lo mismo. Zurdo contra Opetaia es lo que sigue y ya les estaremos informando de este super tiro. Muy bien el zurdo, está cumpliendo con su afición y en este nivel que mostró contra Smith, sí le puede ganar a Opetaia a mi parecer. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y no se les olvide que este viernes hay pelea de título, pelea Alexis el Chapito Molina de 25 años de Culiacán, Sinaloa. Y por cierto, saludos a toda la banda de Sinaloa que nos ven, les mandamos un gran abrazo. Chapito Molina es un boxeadorazo, es un peso gallo, tiene un récord profesional de 12 peleas ganadas, 4 por nocaut, un empate con nuestro amigo Luis Robles Pacheco, a quien le mandamos un enorme saludo. Chapito Molina es el actual campeón latino de la OMB en peso gallo y va a exponer su título ante el Chispa este viernes. La pelea la podrás ver por Televisa en el 5 a las 10 de la noche este viernes 22 de noviembre. También podrás disfrutar de la pelea si tienes Star a través de ESPN Plus. Mi pronóstico es que gana Chapito Molina, quizás gane por decisión. Chapito Molina es un gran boxeador que ha estado haciendo una carrera muy interesante. Tiene grandes hechuras boxísticas, es muy técnico y contragolpea muy bien y tiene una quijada de acero. El Chapito Molina tiene 25 años y su contraparte, el Chispa Medina, tiene 24 años y tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut y 4 derrotas por decisión. Es de Guadalajara, Jalisco, es un estilista con una pegada respetable. El punto débil del Chispa es la quijada, tendrá que tener la guardia bien arriba todo el tiempo. De lo contrario, Alexis Molina le va a hacer mucho daño con su cruzado de derecha. Una pelea pareja, va a ser un tiro intenso y limítrofe como nos gusta. Viernes 22 de noviembre en el Domo Code Alcalde de Guadalajara, Jalisco. Pelea por el campeonato latino de la OMB en peso gallo. No te la vayas a perder. ¿Y a quién le vas? ¿Al Chispa o al Chapito? Los leo en la cajita de comentarios, banda. Y en otras noticias, Ryan García toma su ticket para pelear contra Jake Paul. Ryan García en sus redes sociales ha expresado que odia a Jake Paul después de lo que le hizo a su ídolo Mike Tyson. Y según las palabras de Super Ray, García se encargará de derrotar a Jake Paul después de cumplir su compromiso en Japón. Así es, Ryan García regresa al ring en una pelea de exhibición contra el campeón de kickboxing y de Muay Thai, Rukiya Ampo. El japonés Rukiya Ampo es toda una institución en Japón y Ryan García no se debe de confiar. Ampo es un peleador sucio. Peleó contra Manny Pacquiao este pasado junio y la pelea terminó en empate. Fue una pelea muy sucia donde pusieron en problemas a Manny Pacquiao. El japonés en esa pelea usó todo tipo de artimañas como mordidas y golpes de conejo contra Pacquiao, así que no creo que vaya a tener mucho de exhibición esta pelea. Va a estar bueno el regreso de Ryan García porque según Super Ray, después de cumplir su compromiso en Japón va a buscar a Jake Paul para hacer una enorme pelea y saben que esto sería un exitazo de taquilla porque los dos boxeadores son los más mediáticos que hay en el boxeo. Ambos tienen una base de fans impresionante. Una pelea entre Jake Paul y Ryan García generaría más millones de dólares a mi gusto que lo que podría generar Jake Paul contra Beterbiev. Jake Paul de hecho ha dicho en sus redes sociales que no va a pelear contra Beterbiev porque Beterbiev casi no tiene fans, porque Beterbiev no es popular y no tiene nada que ofrecerle a Jake Paul, quien solo quiere peleas comerciales. Así que Jake Paul ya se le rajó a Beterbiev alegando que el ruso no es popular. ¿Qué opinan de lo que dijo Jake Paul de Beterbiev? Y por otro lado, quien también ha sacado ticket para Jake Paul es Daniel Dubois. El campeón de la IBF también quiere su payday. El campeón de la IBF, Daniel Dubois, el día de ayer en sus redes sociales lanzó el siguiente reto al gallo Jake Paul, diciendo lo siguiente: muy buen negocio el de este fin de semana, pero ¿cómo te sentirías peleando por el campeonato legítimo de los pesos completos? Este es Daniel Dubois retándote a pelear, así que vamos a darle. A lo que Jake Paul respondió que sí. Jake Paul sí quiere pelear contra Dubois. Jake Paul dijo que va a platicar con Frank Warren para llegar a un acuerdo y dijo lo siguiente a Daniel Dubois: a diferencia de Beterbiev, tú al menos sí tienes algunos pocos cientos de fans. Así que el gallo Paul al parecer ya tiene chambelán para su próximo baile.
Y ya todo el mundo quiere pelear contra Jake Paul. Muchos ya están haciendo cola para recoger los millones de dólares de Jake Paul. Y pasando a otras noticias, para todos los fans del mexicano Miguel el Alacrán Berchelt, hay grandes noticias porque el Alacrán regresa este mes de noviembre. El 30 de noviembre en Mérida, Yucatán, el Alacrán regresa. El Alacrán de 33 años quiere ir por otra oportunidad para pelear por el título, algo que se ve muy difícil, pero no imposible, todo puede pasar. El Alacrán tiene un récord de 40 peleas ganadas, 36 de ellas por nocaut y tiene 3 derrotas, las 3 por nocaut. Tiene una efectividad noqueadora del 90%, es un noqueador de sangre fría, que su punto débil es la quijada, como lo evidenció Oscar Valdés cuando peleó contra el Alacrán. El Alacrán peleará en Mérida contra el argentino Mauro Alex Hassan. El argentino tiene un récord profesional de 16 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, 9 derrotas, 2 de ellas por nocaut y un empate. Tiene 27 años y sus 9 derrotas nos indican que teóricamente el argentino va a ser un flan para el Alacrán. Pero hey, esto es box y cualquier cosa puede pasar. La pelea la podrás ver por Box Azteca y aquí en Richie Blog apoyamos al mexicano, apoyamos al Alacrán y a darle con todo Alacrán. No es fácil que el Alacrán vuelva a volar alto, pero con mucho esfuerzo quizá lo logre y para eso tiene que hilar varias victorias. Otra derrota para el Alacrán sería fatal para su carrera, aunque yo no creo que el argentino ponga mucha resistencia al mexicano, al menos esa es mi opinión. El gran favorito para esta pelea es el mexicano. Y en noticias de Mike Tyson, ¿qué pasó con Mike Tyson después de haber peleado contra Jake Paul? ¿Cuál es el futuro de Mike Tyson en el box? Pues miren, después de la pelea contra Jake Paul se ha quedado con ganas de más dinero Mike Tyson. Tyson recibió 40 millones de dólares por la pelea contra Jake Paul y quiere más. Ahora Evander Holyfield en las redes sociales posteó que quiere una trilogía contra Mike Tyson. Y Mike Tyson aceptó, le dejó este mensaje a Holyfield en su Instagram: te amo brother, pero la trilogía es nuestra amistad. A Mike Tyson sí le interesa una pelea contra Holyfield, ya lo había manifestado antes de pelear contra Jake Paul, pero a ti, ¿te interesa ver una pelea entre Holyfield y Tyson? A mí la verdad no, y es un no rotundo. Holyfield en su última pelea dio mucha lástima cuando enfrentó al MMA Vitor Belfort. Belfort le dio una paliza a Holyfield, lo tumbó, lo humilló, y al ver el pasado viernes al anquilosado Tyson gritar de dolor ante Jake Paul, no creo que esta vaya a ser una buena pelea. No creo que sea una buena exhibición con los dos boxeadores geriátricos y anquilosados. Lo hacen solamente por el dinero y habrá quienes sí estén interesados por ver pelear a este par de dinosaurios. Yo prefiero recordarlos como lo que eran y dejarlos morir con dignidad entre mis recuerdos boxísticos. A mí, en lo personal, no me agrada nada la idea de una trilogía entre este par de leyendas. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿A ustedes sí les interesa ver Holyfield contra Tyson 3? Yo creo que nos interesa más saber sobre el Conejo Blas, porque el día de ayer por la noche hicimos esta encuesta en la pestaña comunidad preguntándoles a ustedes de quién quieren que platiquemos en este video y sorpresivamente ganó el Mago Frank y el Conejo Blas. El Conejo Blas le ganó en popularidad al Zurdo Ramírez, a Lindolfo Delgado y a Ryan García. Y es que Blas es Blas. Muchos de nosotros recordamos al Mago Frank del programa En Familia con Chabelo. Muchos de ustedes, al igual que yo, recordamos con cariño a Frank y al Conejo Blas. Y a todo esto, ¿qué ha sido del Mago Frank? ¿Qué ha sido del Conejo Blas? ¿Qué pasó con el conejo? Actualmente, mis amigos, el Mago Frank tiene 65 años y continúa en el negocio de la ventriloquía al lado de su inseparable Conejo Blas, dando shows para todo tipo de público. Además, el Mago Frank continúa enseñando magia en algunas tiendas. Larga vida para el Mago Frank y para el Conejo Blas, quienes el día de ayer se llevaron la encuesta en la pestaña comunidad. ¿Y tú votaste por Blas? Si votaste por Blas, también eres fan del programa En Familia con Chabelo, al igual que nosotros. ¿Cómo me divertía ese conejo? Y regálame un super like si también eres fan del Conejo Blas. Y muchas gracias por participar en las encuestas de la pestaña comunidad. Las encuestas son importantes porque interactuamos más y conocemos mejor sus gustos. Les agradecemos mucho a todos los que llegaron a la distancia con nosotros por hoy. Y esto es todo por el día de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este video programa. Comparte este video en todas tus redes sociales si este video ha sido de tu agrado o te ha parecido entretenido. Mi Richie, gracias por la edición de los
los videos y por la magia de Richie Vlog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada y no hay nada fuera de él.